Ya está con nosotros Adrián Ramírez López, defensor de derechos humanos e integrante de esta Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, la LIMED, para hablarnos en esta sección de secuelas del viejo régimen de pues asuntos tan importantes como los golpes de Estado, esto una revisión a 15 años de lo ocurrido en Honduras, también los delitos de lesa humanidad y la caída del imperio. Bienvenido, Adrián, al programa de Contralínea. Muy buenos días. Hola Nancy, ¿qué tal? Pues en esta sesión de secuelas del viejo régimen, lo que nos interesa hablar es sobre los golpes y el golpe de golf. Creo que es muy importante tomar en cuenta esos golpes de golf para ver quién de los octogenarios políticos de Estados Unidos logra terminar el juego, logra demostrar su capacidad para dirigir un país a través del manejo de los palos de golf y ese reto que se lanzaron ahí. Creo que esa imagen que hemos visto en los días pasados de un debate, de discusión, que se valora una gran parte de la política de Estados Unidos que tiene influencia con estos países, es necesario considerarla y entre golpe y golpe, los golpes de golf que ellos dan, pero también dan golpes de Estado. Y hay que prácticamente ver que en la mayoría de los golpes de Estado en nuestro continente está la mano de Estados Unidos. Y eso es algo que nos preocupa porque tanto en el modelo viejo de los golpes de Estado, eh, como el último que se vivió de manera importante, hasta este intento de golpe sui generis, ahí en días recientes en, en Perú, hay que tomar en cuenta que hay esa mano de Estados Unidos que al no estar de acuerdo con los gobiernos que los pueblos van decidiendo elegir porque están en contra de los intereses del imperio, él entonces actúa de manera violenta, ya no invadiendo, ya no entrando en invasiones directas, sino utilizando a los militares que han sido formados en sus escuelas para promover este tipo de golpes, como lo que ha pasado en Ecuador más recientemente también con Novoa, en el que se da la imposición para que el Comando Sur vaya teniendo injerencia en la vida interna, como lo vivimos en México en el periodo de Fox, Calderón y Peña Nieto, con la presencia directa de fuerzas que regulaban las políticas internas de nuestro país, o como ese golpe que dieron allá en Honduras con la oligarquía nacional y aparentando que el propio Emel Zelaya había renunciado. Creo que es importante señalar en ese sentido que el derecho internacional de los derechos humanos, el multilateralismo que tanta falta hace para lograr la paz y la pacificación del planeta, tiene una crisis muy importante, muy flagrante, y es desde nuestro punto de vista, como lo dijimos hace 15 años, cuando ese 28 de junio se daba el golpe de Estado contra Mel Zelaya, nos pronunciamos porque los golpes de Estado fueran tipificados como delitos contra la humanidad por los estragos que producen hacia la vida interna de los países con un modelo injerencista. De la misma manera, también hemos hablado de que la utilización de los mecanismos, de las medidas coercitivas unilaterales que se emplean para condenar a los países son elementos que se utilizan como un pretexto para tener la injerencia directa en los asuntos internos, pero lo más grave es que tratando de poner a un gobierno legítimamente establecido por el voto de sus países, ellos quieren cambiar el curso y con las medidas coercitivas unilaterales asfixiar a los países, a los gobiernos, como intentando demostrar que la ineficacia que tienen para gobernar, la ineficiencia para aplicar las políticas, se debiera al modelo del régimen que está en turno y no a las acciones de asfixia económica y expoliación que hacen las medidas coercitivas unilaterales.
Imagine cualquiera de nosotros que estamos escuchando este segmento de Contralínea, que de repente alguien fuera a cambiar su dinero, sacarlo del banco y le dijeran, ¿sabes qué? Tu cuenta está congelada y no te la vamos a poder liberar. Y entonces pedimos préstamo y nos dicen, no, no te puedo prestar. Y entonces yo tengo que trabajar, pero consigo que algún amigo me financie o me apoye y resulta que quiero echar a andar mi negocio y me dicen, no te puedo vender la materia prima, se te descompone una máquina, no te puedo vender la refacción porque aquí no puedo, contigo no puedo hacer negocios. Entonces, ¿qué hace esa familia? Se va colapsando, se va a, asfixiando y entonces quiere decir, entonces tú quieres vivir con ese país, en esa pobreza, tú quieres que ese país que dice que está buscando mejoras para ti no te dé respuesta y entonces viene la violencia, viene la exclusión, viene la migración forzada y viene las medidas de presión. Eso tiene que cambiar en el multilateralismo. Y creo que hay dos elementos importantes que Latinoamérica o América en general le ha venido poniendo también como ejemplo para el mundo. Uno de ellos es que por ahí en el 2009 se creó el Foro Social, el Foro de Sao Paulo, este foro convocado por Lula, convocado por Fidel Castro, y que genera un concierto de partidos políticos, de organizaciones y grupos que desde la izquierda plantean hacer frente a la escalada del imperio en nuestro continente y entonces empiezan a desarrollar una serie de acciones para buscar que los gobiernos tengan un gobiernos que respondan a los intereses del pueblo. La creación del Foro de Sao Paulo genera una reacción de la ultraderecha y vemos cómo desde Vox y desde otras agrupaciones de la ultraderecha mundial van buscando desestabilizar y tener injerencia en los países donde se vienen propiciando políticas como las que vivimos hoy en México y que son atacadas y pretenden ser descalificadas. Afortunadamente, el desarrollo del nivel de conciencia política en nuestro país ha permitido que a pesar de la gran campaña de propaganda que se cuenta, de las grandes acciones, de la utilización de las mentiras, noticias mentirosas, estas llamadas fake news, no hayan hecho una mella fundamental, pero no deja de haber sobre nuestro país, sobre nuestro continente, una situación de presión. También la pérdida de la capacidad de la OEA para poder desarrollar una coexistencia pacífica entre los pueblos de América y mejorar las condiciones de sus países y de sus poblaciones, llevó a que ahí en el año 2010 se creara la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, que viene también sobre una base del antiimperialismo pasando por la visión de la soberanía de los pueblos y tomando las visiones de los fundadores eh, de este gran continente y con ellos, sobre todo Bolívar, que habla de eh, nuestra patria es América, se hace un llamado a los pueblos y a los países a recuperar su soberanía, a recuperar la solidaridad entre los pueblos para que se puedan desarrollar. Y de alguna manera, pues enfrentan este militarismo que impone en nuestros países la presencia de bases militares estadounidenses, los tratados de asistencia recíproca y la injerencia directa en nuestros asuntos internos. Pero también hay un elemento importante que en el 2023 esta CELAC tiene a bien la creación y de llamar a la conformación de lo que sería la CELAC social, que es un instrumento de consulta, de coordinación de las organizaciones de los pueblos que conforman a la CELAC y que se dan cita para discutir sobre las maneras de mejorar las condiciones de los países y hacer propuestas que enfrenten la injerencia, sobre todo de Estados Unidos
en la política interna de los países y a fortalecer las buenas prácticas para que los pueblos determinen su manera de desarrollo. Y es ahí donde, a 15 años de distancia, en el marco de la recuperación de la democracia en Honduras, con la llegada de Xiomara Castro, se haya convocado esta semana que acaba de pasar, en el marco del 28, que es el 10º aniversario, 15º aniversario de este golpe de Estado en Honduras, a que se reúna tanto el Foro de Sao Paulo como la CELAC Social y también el marco para que desde COFADE, que es esta organización de defensa de los detenidos desaparecidos allá en Honduras, que tuvo un papel muy destacado durante el golpe militar ahí en Honduras, se conformara también un proceso de ley integral para el resarcimiento de todas las víctimas de este fenómeno tan grave que es la política de seguridad nacional impuesta desde Estados Unidos, que generó una gran cantidad de desaparecidos, ejecutados y perseguidos políticos. Nancy, pues este es el panorama global que nos trae el día de hoy para hablar sobre estos derechos que tienen que llevarse hacia el ámbito internacional. Y antes de darte la palabra para que me comentes, quiero comentar que en la exposición que hace la canciller de México, Alicia Bárcenas, en esa actividad, desde el foro, desde la parte de atrás, empiezan a gritar la gente, es un honor estar con Obrador, y todo el escenario se llena de este grito que dura algo de tiempo, y es significativo el cariño, el respeto, la confianza que se le tiene al pueblo de México y en este caso al papel que había hecho el gobierno de México, que podrá tener muchas críticas, podrá tener muchas cosas que puedan señalarse para su mejoramiento, pero que en la visión latinoamericana tiene un gran reconocimiento, Nancy. Pues nada más, Adrián, acerca de los crímenes de lesa humanidad, conocer tu opinión en torno a lo que está pasando en Gaza. Me parece a mí que es un tema del que no debemos dejar de señalar esta tragedia humana donde no hemos podido ser capaces de frenar un genocidio que ocurre en tiempo real. Las imágenes ya, me parece a mí, son, ya ni siquiera sé cómo describirlo, Adrián, son terribles. Es terrible lo que está pasando allá en Palestina y con un gobierno impune. Israel sigue impune, el gobierno de Netanyahu sigue impune y esto pues no puede seguir pasando, Adrián. Mira, precisamente, Nancy, de hecho, eh, estos tres encuentros que hubo allá, el encuentro de las organizaciones de derechos humanos para hablar sobre la doctrina de seguridad nacional convocados por COPADE, se pronunciaron por Palestina. El Foro de Sao Paulo se pronunció por Palestina. La CELAC Social se pronunció por Palestina y los gobiernos que estuvieron ahí representados también se pronunciaron por Palestina, y todos primero condenaron el genocidio. Segundo, condenaron al, no al Estado israelí, sino al ente sionista que ha generado un territorio de ocupación en el territorio de Palestina, pero nadie ha quitado el dedo del renglón del papel que tiene Estados Unidos, que tiene Inglaterra y que tienen sus aliados para financiar, para evitar que incluso las sanciones que se han ya tomado en cuenta como resoluciones del Supremo Tribunal Mundial, que es la Corte Internacional de Justicia de la Haya, y que no haya poder humano que sea capaz de frenar este verdadero horror que se vive hoy en la Franja de Gaza, y que creo que vale la pena que todos los esfuerzos que la diplomacia mexicana cuenta y tiene, primero, uno,
reconozca de entrada ya a Palestina, como lo han hecho la mayoría de los países del mundo, como un Estado de derecho y de pleno derecho ante el concierto de las Naciones Unidas. Segundo, que permita la entrada de ayuda humanitaria inmediata al, a la franja. Y tercero, que los cascos azules tomen el control de la zona inmediatamente para evitar que el conflicto continúe y la Corte Penal Internacional proceda a que la orden de captura y detención contra Netanyahu y otros líderes de ese ente sionista sean ya detenidos y que se cambie la situación que en el pueblo de Palestina hoy se vive. Hacemos un llamado a, al, al, a la fuerza de ocupación a que se retire y que garantice el derecho a existir al pueblo palestino. Creo que ha quedado muy claro que el objetivo no es acabar con un grupo político legítimamente eh, llegado al poder en, en la Palestina, en la región de Gaza, jamás como una entidad que ganó elecciones, que representa a Palestina y que condenarlo porque es un país que no tiene ejército, que no tiene fuerza policíaca, a enfrentar con lo que pudiera esa escalada genocida del apartheid allá en la franja de Gaza, lleve a esta acción. Lo hemos visto ya, lo han declarado las altas autoridades del gobierno de Israel, pero también lo hemos visto que los ciudadanos de a pie se ríen, se burlan, se vanaglorian del exterminio y sobre todo que hablan de que los niños son ese germen terrorista y que hay que acabar de ellos desde el vientre de las propias mujeres palestinas. Hay que ver que han pasado ya sobre toda convención y sobre todo acuerdo y no perdamos de vista que el representante de Israel ante las Naciones Unidas tomó la Carta Fundacional de las Naciones Unidas y delante de todos en la Asamblea General, en el en la alta tribuna rompió la declaración porque decía que no valía de nada. Es decir, esa es la arrogancia. ¿Quién podrá dormir tranquilo? ¿Quién podrá estar tranquilo si nada se está haciendo que sea eficaz? Desde aquí nosotros hacemos un llamado también a nuestra Federación Internacional de Derechos Humanos para que se reúna de urgencia, para que las grandes organizaciones internacionales de derechos humanos convoquen a una acción global, pero muy fuerte, y sobre todo que el multilateralismo hoy ha puesto en duda su capacidad y tenemos que revertir ese asunto. Creo que la Cancillería mexicana puede hacer mucho más. Hay que pedirle, por favor, que lo haga porque esa situación que vivimos y que bien, qué bueno que lo señalas, Nancy, no podemos permitir que siga sucediendo. ¿Cuántas personas han fallecido del pueblo palestino? ¿Cuántas personas han fallecido de ese ente sionista de ocupación en Israel para que veamos que no es una guerra, que se trata de un genocidio, que se trata no de un enfrentamiento o una legítima defensa de un país sobre otro, sino se trata de total exterminio de la vida humana en la franja de Gaza para después llegar a ellos, limpiar y asentarse en ese ejército de ocupación. El pueblo judío se asentó en muchos países del mundo, convive y coexiste pacíficamente y la gente les acepta, les respeta, les quiere y hace negocios con ellos. No hay ningún problema, no es un tema ni religioso, no es un tema de tipo étnico, no es un tema de tipo confesional,
sino es el poder mundial que desde el ente sionista que controla el complejo militar industrial del mundo, pero desde Estados Unidos, es quien hoy permite que siga llegando la ayuda militar, que sigan llegando las armas para exterminar a la población palestina. ¿Qué ejemplo, qué nos puede decir Estados Unidos respecto a eso? ¿Qué democracia puede llamarse cuando él permite eso? ¿Qué lista de OFAC puede ser considerada como adecuada si condena al pueblo de Cuba y dice que Cuba es un país que alienta y promueve el terrorismo, cuando nosotros estamos viendo que quien encabeza la lista de países y agencias promotoras del terrorismo es el ente sionista, Estados Unidos, Reino Unido y parte de sus aliados en la Unión Europea. Este es un grave problema y qué bueno, Nancy, que permites hacer énfasis una vez más sobre esta situación. Adrián, pues como siempre, un gusto platicar contigo. Por supuesto que hay que seguir atentos a lo que ocurre en Gaza y todas las decisiones que se toman también en estos organismos internacionales. Por supuesto, con esta presión al gobierno mexicano para que pues tome una postura mucho más severa, más fuerte en torno a este genocidio. Te agradezco mucho el contacto, Adrián, y te deseo que pases un feliz fin de semana. Y hasta Muchas dentro gracias. de Feliz 8 fin de días. semana. Y también nada más no dejar pasar por alto que estamos atentos a la situación de el huracán, los fenómenos meteorológicos que se dan en nuestra región. Un abrazo solidario para los países de la región antillana que han sido golpeados y estar atentos a la solidaridad con nuestro país, porque como ya lo vimos, la ultraderecha, la oligarquía, el señor X y sus aliados dijeron que no van a dar un solo peso para ayudar ante un desastre, no van a dar nada porque según ellos es una manera de demostrar que están en desacuerdo con el proceso que acabamos de vivir recientemente. La historia ya los ha condenado, la historia los ha puesto en su lugar y qué bueno que hoy tenemos la oportunidad de darnos un modelo en el que todos participando podamos mejorar las condiciones de nuestro país y contribuir a la solución de los problemas y la paz en otros países del mundo. Muchas gracias, Nancy y amigos de Contralínea por estar aquí siempre presentes. Gracias, Adrián, que pases buen fin de semana. Igualmente.